En este video, entonces vamos a estudiar lo que son las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, recuerden lo siguiente, cuando yo hablo seno de x, eso es una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Pero cuando yo hablo de función trigonométrica, tienen que haber involucradas dos variables, que son x y y. Entonces, me dice, yo tengo la función y igual a seno de x. Esto es una función. Entonces yo digo que la derivada de y con respecto a x equivale al coseno de x. De igual manera, si yo tengo y igual a coseno de x, entonces la derivada de y con respecto a x equivale a menos seno de x. Y cuando yo tengo la tangente y igual a la tangente de x, entonces la derivada de y con respecto a x es secante cuadrado de x. Ahora, miremos acá las derivadas de los recíprocos del seno, que en ese caso, si yo tengo y igual a cosecante de x, que es igual a 1 sobre seno de x, entonces la derivada de y de x equivale a menos cosecante de x por cotangente de x. En este caso, para el recíproco, es decir, para 1 sobre coseno, que es secante, entonces y igual a secante de x, entonces tenemos que de y de x equivale a secante de x por tangente de x. Y para y igual a la cotangente de x, entonces decimos que de y de x equivale a cosecante cuadrado de x, a menos cosecante, ¿no? A menos cosecante cuadrado de x. Ahí tenemos entonces las derivadas de las funciones trigonométricas, y igual a seno de x, y igual a coseno, y igual a tangente, y igual a cosecante, y igual a secante y y igual a cotangente. Ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas. Vamos entonces a mirar cuando u es una función de x y entonces se tiene y igual a seno de u. Vamos a mirar de qué forma se derivan estas funciones. Si yo tengo y igual a seno de u, donde u es una función de x, entonces yo puedo plantear lo siguiente: la derivada de y con respecto a u equivale entonces a la derivada del seno, que es coseno de u, por la derivada de u con respecto a x. Esto en forma lineal se puede plantear de esta manera, que si yo tengo la derivada con respecto a x de seno de u, donde u es una función de x, eso equivale a la derivada con respecto a x de u por la derivada del seno, que es coseno de u. Yo lo coloco antes porque ahora vamos a ver en los ejemplos que si yo lo coloco después, da la tentación de multiplicar el resultado que dé por lo que da la u. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo y igual a seno de x al cuadrado más 2,
Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a esta definición, este sería el u. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x sería igual a ¿qué? A la derivada de esto que da 2x, porque la derivada de 2 da 0. La derivada de x al cuadrado da 2x. Por la derivada del seno, que es coseno del mismo ángulo. Y esa sería la forma de derivar seno de x al cuadrado más 2. Recuerden acá, esta parte de acá es lo que yo llamo acá u, es decir, donde esa u está en función de x. Vamos a mirar entonces la función coseno, donde u, vuelvo y repito, es una función de x. Entonces, cuando yo planteo esto, la derivada de y con respecto a x, eso equivale a menos seno de u por la derivada de u con respecto a x. Ahora, aquí la estoy colocando después. Ahora, en este caso, voy a colocarla en forma lineal, la derivada con respecto a x de coseno de u. Entonces, yo digo que eso equivale a la derivada de u con respecto a x, o sea, la derivada de u con respecto a x, por la derivada del coseno, que es menos seno de u. Ahora, esto se escribe como menos, más por menos da menos, la derivada con respecto a x de u por seno de u. Miren que yo coloco esto aquí antes. ¿Por qué? Y lo mismo hice acá, o sea, lo coloqué antes. O sea, derivo primero lo que hay interno y luego derivo la función seno. ¿Por qué? Porque si lo coloco después, observen esto. Si yo hago esto, coseno de x al cuadrado más 2, por la derivada de esto, de este que es 2x. Ojo, acá da la sensación de que este 2x está multiplicando a esto. Y realmente no. Esto ya es aparte, esto viene antes de la función. Por lo tanto, esto es posible siempre y cuando esto lo pasen acá. ¿Por qué? Porque definitivamente donde yo multiplique esto acá, como x a la 3, 2x a la 3 más 4x, o sea, multiplicando esto, es un gran error. Por lo tanto, a mí me gusta colocarlo antes la derivada interna, que se llama, a esto lo llaman también derivada interna. La derivada interna la coloco antes cuando son funciones trigonométricas. Ya cuando es otro tipo de función, no hay problema. Pero para las funciones trigonométricas sí es fundamental que esta parte se coloque acá, porque al estudiante de pronto le da por multiplicar esto, entonces ya le queda la respuesta mala. Miremos también la función tangente, o sea, y igual a tangente de u, donde u es una función de x. Entonces, si yo voy a derivar a y con respecto a x, esto equivale a la derivada de tangente de u, que es secante cuadrado de u, por la derivada interna de esto, o sea, por la derivada de u con respecto a x. Ahora, ya esto en forma lineal yo lo puedo expresar de esta manera. La derivada con respecto a x de tangente de u, esto que tengo acá es exactamente esto, pero en forma lineal. Esto equivale a la derivada de u con respecto a x, o la derivada de la tangente, que es secante cuadrado
de u. Mire que coloco siempre adelante la derivada interna, porque se trata de funciones trigonométricas. Ahora, derivemos entonces y igual a cotangente de u. Entonces, la derivada de y con respecto a x equivale a la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado de u, por la derivada de u, que es de u de x. Porque recuerden, este u es siempre función de x. Y ahí tendríamos la derivada de la cotangente. Ahora, en forma lineal yo puedo decir entonces que la derivada con respecto a x de la cotangente de u es otra forma de escribir la misma derivada. Bien. Entonces sería la derivada con respecto a x de u por la derivada de la cotangente, que es menos cosecante. Entonces podemos colocar el menos acá. Cosecante cuadrado de u. Esa sería la forma de esas derivadas. Ahora, miremos cuando y es igual a secante de u. Es decir, u, vuelvo y repito, es una función de x. Entonces la derivada de y con respecto a x equivale a la derivada de la secante, que es secante de u por tangente de u, por la derivada interna de u, o sea, la derivada de u con respecto a x. Porque recuerden que u es una función de x. En forma lineal, con este operador lineal, la derivada de la secante de u equivale ¿a qué? A la derivada con respecto a x de u por la derivada de la secante, que es secante de u, por tangente de u. Y por último, tenemos y igual a cosecante de u. De igual manera que en el anterior, de y de x, o sea, la derivada de esta función con respecto a x, equivale entonces a la derivada de la cosecante, que es menos cosecante de u por cotangente de u, por la derivada de u con respecto a x. Esta es la forma que se deriva eso. En forma lineal, o sea, si yo digo que la derivada de la cosecante de u, eso equivale entonces a menos. De una vez voy a colocar el menos porque aquí lo tengo como derivada de este. Entonces, la derivada de u con respecto a x de u por la derivada de la cosecante, que es menos, ya lo tengo aquí el menos, cosecante de u por cotangente de u. Y esta es la derivada de esa función. Observen que ya tenemos completas las 6 funciones trigonométricas, 2 que había planteado anteriormente y estas 4 que tenemos acá. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.